Al Capone. Solo con oír el nombre ya nos imaginamos el poder, la violencia y ese glamour tan oscuro del Chicago de la ley seca. Fue sin duda el gángster más famoso de Estados Unidos, un tipo que levantó un imperio delictivo y que parecía, de verdad, intocable. Pero su historia no termina con un tiroteo épico, que acaba de una forma mucho más extraña y, la verdad, bastante patética. Vamos a ver cómo se derrumbó el rey. Para entender a Capone, lo primero es pillar la contradicción que era él mismo. Su propia sobrina, Deidre, lo clavó con esta frase. Por un lado, era el monstruo al que todos temían, pero por otro, él se veía a sí mismo como un hombre de negocios, alguien que simplemente daba un servicio cuando el gobierno prohibió el alcohol. Esta doble cara es, digamos, la clave de todo. Y esa dualidad se ve perfectamente en su transformación física. Miren estas dos fotos. A la izquierda el Capone que dominaba Chicago, poderoso, seguro de sí mismo, desafiante. A la derecha el hombre en el que se convirtió poco antes de morir, frágil, con la mirada perdida, una sombra de lo que fue. La caída fue absoluta, no solo de su imperio sino de su propia mente. Y esto nos lleva a la gran pregunta de todo este asunto. ¿Cómo es posible que el gángster más poderoso y temido de Estados Unidos terminara de una forma tan lamentable? La respuesta no está en las balas de un enemigo, sino en algo mucho más silencioso y, si me apuran, retorcido. Vale, vamos al lío. Para entender por qué cayó, primero hay que entender lo alto que estaba. Durante la ley seca, Capone se convirtió literalmente en el rey sin corona de Chicago. Y cuando decimos rey, hablamos de una riqueza que hoy en día es difícil hasta de imaginar. A finales de los años 20, se calcula que su imperio movía unos 100 millones de dólares al año. 100 millones de la época. Y todo, por supuesto, sin declarar un céntimo. Ese dineral era la fuente de todo su poder. Pero lo más increíble es que era un genio controlando su imagen pública. No era solo un criminal, se vendía casi como una especie de Robin Hood. Le daba a la gente lo que quería, alcohol, juego, fiestas clandestinas, y a la vez montaba comedores sociales para los pobres. Un auténtico maestro de las relaciones públicas. Pero claro, detrás de esa fachada de buen tipo se escondía una brutalidad salvaje. El 14 de febrero de 1929, el mundo entero vio esa cara. Sus hombres, disfrazados de policías, entraron en un garaje y ejecutaron a 7 miembros de una banda rival. Los pusieron contra la pared y los cosieron a balazos. Después de la matanza de San Valentín, se acabó. A Capone ya no le quedaba nadie que le tosiera en Chicago. Era el dueño absoluto. Y ser el dueño absoluto significaba básicamente estar por encima de la ley. Las autoridades de la ciudad no podían hacer absolutamente nada contra él, y ahora vamos a ver por qué. Su poder no venía solo de las metralletas, venía de una red de corrupción gigantesca. Su influencia llegaba a lo más hondo de la policía de Chicago y de la política local. A base de sobornos e intimidación, se aseguró de que nadie, desde el poli de la esquina hasta el juez, se atreviera a mover un dedo contra él. Y aquí está el punto clave. Los delitos por los que era famoso, asesinatos, contrabando, extorsión, eran todos delitos estatales y locales. Y a ese nivel, él controlaba el tablero de juego. Pero la evasión de impuestos, eso era otra historia. Eso era un delito federal. Y ni siquiera Al Capone tenía pasta para sobornar a todo el gobierno de los Estados Unidos. Esa, y no otra, era su gran vulnerabilidad. Así que el gobierno federal, al ver que por las bravas era imposible, diseñó una estrategia completamente nueva. Y no buscaron al mejor agente del FBI, buscaron a un contable. Esta estrategia tiene un nombre un poco técnico: enjuiciamiento con pretexto. La idea es muy simple en realidad. Consiste en perseguir a un criminal peligroso por un delito menor, pero que sea mucho más fácil de probar. En este caso, la evasión de impuestos. O sea, si no te puedo encerrar por los asesinatos porque no tengo pruebas, te voy a encerrar por no pagar Hacienda. Y lo hicieron con una técnica de contabilidad forense que fue una genialidad: el método del patrimonio neto. El proceso es brillante. Paso 1. Vamos a ver cuánta pasta tenía Capone al empezar el año, un punto de partida. Paso 2. Seguimos cada céntimo que gastaba, y este hombre gastaba como si no hubiera un mañana. Paso 3. Se calcula lo que ha ingresado. La lógica es aplastante. Si tu patrimonio ha aumentado y además te has gastado todo esto, ¿de dónde sale el dinero? Pues de ingresos que no has declarado. Y el golpe final, el paso 4, una sentencia judicial de 1927, ya había dejado claro que daba igual si el dinero venía de negocios ilegales, había que pagar impuestos igualmente. Jaque mate. Lo tenían pillado. Con las pruebas en la mano, llegó el juicio. Capone, claro, intentó jugar sus cartas de siempre, el soborno y la intimidación, pero esta vez estaba jugando en otra liga. Y lo que pasó en el juicio es de película, de verdad. El equipo de Capone, como era de esperar, sobornó a todo el jurado. Parecía que se iba a salir con la suya otra vez,
Pero un informante le dio el chivatazo al juez James Wilkerson. Entonces, justo al empezar el juicio, con Capone sentadito y confiado en la sala, Wilkerson hizo algo que nadie se esperaba. Cambió su jurado por el que estaba en la sala de al lado. Imagínense la cara de Capone, de repente, frente a 12 personas a las que no conocía de nada y que no estaban compradas. El veredicto fue rápido y demoledor. Culpable. La sentencia, 11 años de prisión. El gángster más temido de América, derribado no por el FBI en un tiroteo, sino por el Departamento del Tesoro por no hacer la declaración de la renta. Al principio, en la cárcel de Atlanta, su vida en prisión fue bastante cómoda. Tenía privilegios, influencia, vamos, que seguía siendo el rey. Pero el gobierno quería dar un ejemplo claro. Así que en 1934 lo trasladaron a la nueva y temible prisión de Alcatraz. Y allí se acabaron las tonterías. Era el preso número 85, tratado como uno más, para demostrar que La Roca era la cárcel más dura del país, y de ahí no se escapaba nadie. Pero ni la cárcel ni los contables fueron el enemigo final de Al Capone. Volvemos al misterio del principio, su terrible decadencia. La causa no fue el sistema judicial, sino una enfermedad que llevaba años, literalmente, comiéndoselo por dentro. Es que durante el examen médico, al entrar en prisión en 1932, los doctores lo confirmaron. Capone tenía sífilis del sistema nervioso. Y para entonces ya era demasiado tarde. La enfermedad estaba muy avanzada. La enfermedad se conoce como neurosífilis. Es una forma tardía de la sífilis, cuando no se trata, y la bacteria llega al cerebro y al sistema nervioso. Sus efectos son devastadores. Provoca una demencia grave e irreversible, cambios de personalidad y un deterioro neurológico total. Te borra, básicamente. Los síntomas que mostró en Alcatraz son el retrato de esa decadencia. Sufría confusión, paranoia, tenía ataques de risa infantil, totalmente fuera de lugar. Se pasaba la noche haciendo y deshaciendo la cama una y otra vez. Su memoria y su juicio empeoraban por momentos. Para cuando lo soltaron, tenía la capacidad mental de un niño. Así que al salir de prisión en 1939, el hombre que había aterrorizado Chicago ya no existía. Lo que salió de allí era una persona mentalmente destrozada y físicamente débil, incapaz de liderar absolutamente nada. Su imperio se había esfumado, sí, pero es que su mente también. Capone tenía una frase muy famosa que resumía su filosofía de poder. Puedes llegar lejos con una sonrisa y una pistola. Pero la lección final de su vida es que no se puede llegar más lejos que un microbio. Al final, no fueron las balas, ni la policía, ni los jueces lo que acabó con Al Capone. Fue una bacteria invisible que le desmanteló el cerebro, demostrando que hasta el imperio más temible puede ser derribado por el enemigo más pequeño e insignificante.